Cuando estamos hablando de la proposición central del sermón, igual que con la proposición central del texto, vamos a estar definiendo el tema y el énfasis. Y ambos nos van a dar, la sumatoria de ambos nos van a dar lo que es la proposición central del sermón. Para eso, igualmente, vamos a responder dos preguntas, una que tiene que ver con el tema y otra que tiene que ver con el énfasis. Y ahí es lo que nos va a servir luego para poder continuar con otras partes importantes que hemos de considerar ya para los pasos que siguen. Entonces, gracias Freddy por avisarme. Entonces, el, el tema es de qué voy yo a hablar. Ahora, usted tiene que tener muy claro que lo que va usted a predicar es del texto que va a predicar. Obviamente, al pasar usted el propósito puente, tiene que darse cuenta de que va a hablar usted. Si usted está estudiando, vamos a verlo adelante, sobre Deuteronomios capítulo 6, usted no puede comenzar a hablar allí sobre los caballos de Apocalipsis. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Desgraciadamente, de verdad, como le repito, yo no sé si usted la ha pasado, a mí me ha pasado que estoy escuchando predicaciones y no tengo idea de qué está hablando el predicador. El tema va a responder a la pregunta, ¿de qué voy a estar hablando? ¿De qué voy a estar predicando yo cuando plantee mi sermón? La otra cosa que va a tener usted es el énfasis. Igual que con la proposición central del texto, usted va a decir qué es lo que voy a decir acerca de lo que estoy hablando. ¿Se acuerda que la proposición central del texto era de qué me está, el tema es de qué me está hablando y el énfasis es qué detalles, qué particularidades me está diciendo de lo que estoy hablando? Aquí con la proposición central del sermón va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que voy a decir de lo que estoy hablando? Por ejemplo, si nos vamos, lo vamos a ver ahora más adelante con el ejemplo de Deuteronomio, pero si yo voy a hablar sobre las leyes, estatutos y decretos de Deuteronomio capítulo 6, yo tengo que tener muy claro qué voy a decir al respecto de ese tema. Es allí donde mi pensamiento hacia el sermón, ojo que estoy en el paso 5, ya me quedan 2 pasos para llegar a predicar. O sea, voy a llegar a estructurar el sermón y luego a predicar el sermón. O sea que háganle en números porque ya ustedes tienen que ir aterrizando porque ahorita les va a tocar predicar, ¿verdad? Entonces, estamos en el paso 5. Ya usted se volvió un experto en el texto. Ya usted domina el texto. Ya sabe, conoce su audiencia, ya sabe cuál va a ser la temática que va a querer desarrollar y ahora va a comenzar usted a trabajar en eso que va a predicar. Ojo, aquí no estoy hablando del sermón ni de la estructura del sermón. Algunos de ustedes cometieron un error cuando estaban dándome la estructura del texto. Me dieron la estructura ya del sermón. No estaban trabajando la estructura del texto, sino que comenzaron a pensar en el sermón y comenzaron a poner conclusiones en su estudio del texto como que ya estuvieran predicando. Eso es allá con el texto. Ahora que estamos con el sermón, tenemos que definir ahora cuál va a ser la proposición central del sermón. Ahora, cuando estamos hablando de la proposición central del sermón, tenemos que ya pensar en la contemporización, o sea, en que tenemos que ya contextualizar el texto para nuestros días. Yo no podría explicar el sentido del pozo
de la mujer samaritana en un ambiente de ciudad, porque quizás en las ciudades ni siquiera tienen idea cómo se maneja un pozo y ni siquiera cómo eran los pozos del Antiguo Oriente. Entonces, ¿cómo hago para contemporizar eso, para contextualizar esa idea y ahora explicar el concepto del pozo? Entonces allí es donde las ilustraciones se vuelven importantes, donde las ideas, las imágenes que yo transmito tienen un sentido. En mis predicaciones casi siempre yo uso imágenes. Ahora les voy a enseñar algo que hice, que compartí ayer y les voy a enseñar, pero yo casi siempre uso como herramienta el PowerPoint, uso videos, hago dinámicas, etc. Y una cosa importante con la contemporización es que esa proposición central del sermón tiene que ser algo atractivo. Se dice, algunos son, predicadores y estudiosos de la homilética dicen que dependiendo del título que usted le dé a su predicación, la gente se quedó con usted o se fueron a googlear el texto que usted iba a predicar. Porque si usted da un mal título o un título no atractivo, puede ser que desde allí ya perdió la audiencia. Entonces es algo que tenemos que pensarlo. Las palabras. El vocabulario que usted y yo usamos cuando vamos a predicar tiene que ser bien seleccionado. Hay predicadores que usted les oye hablar tan bonito, pero no se entiende lo que dijeron. Las palabras que usted va a usar cuando va a predicar son tan importantes porque va a hacer que usted se exprese de manera clara o enredada. ¿Se acuerdan un ejemplo que les puse? No sé si fue en la primera o segunda sesión. Hice un enredo, dije algo súper bonito, dije algo súper elegante, pero al final nadie entendió lo que yo había dicho. Entonces, cuando vamos a contemporizar incluso palabras, sin cambiar el sentido del texto. Ahora bien, lo importante con esto es que usted es experto ya en el texto. Ya usted ha estado 10, 12 horas clavado en el texto, estudiando el texto, prácticamente el texto se lo sabe de memoria, porque usted ha estado estudiándolo. Entonces ya usted sabe cómo dar las palabras adecuadas para la audiencia a la cual usted va a hablar. Cuando estamos hablando de la audiencia, otra vez, es conocer a quiénes usted se va a dirigir. El autor habla de una palabra, aliteración. Espero que usted la haya leído en su libro. Bueno, es precisamente una palabra que necesito explicarle porque quizás no todos saben o qué significa aliterar, pero básicamente la repetición de sonidos semejantes en un texto o un fragmento literario. Es una de las cosas que en otras palabras, le llamamos muletillas. Hay muchos de nosotros que repetimos constantemente algunas frases. Cada vez que yo me escucho para editar los videos, hermano, yo tengo un problema con una serie de palabras que son muletillas y que las uso y las uso y las uso. Y cuando estoy oyendo el video, estoy viendo el video para editarlo, digo, Dios mío, ¿cuántas veces repetí esa palabra que hasta a mí me obstina? A mí, yo que las digo, me aburre. Ahora se imaginan ustedes escuchándome y escuchando cómo repito y repito y repito esa palabra constantemente. Esto se evita escuchándose, conociéndose, dándole la posibilidad y la autoridad a otra persona que te va a escuchar hablar y decirle,
Mira, escúcheme predicación, ponga atención a lo que voy a predicar, sí, pero dígame qué palabras repito mucho. Hay alguna gente que se queda con a, y se queda como enclochada con el A, ¿verdad? Porque es una muletilla para luego decir una idea. Entonces, yo soy uno que repito mucho entonces. Ahora, tengo que estar haciendo un ejercicio consciente y mental y constante de qué palabras puedo usar cuando necesito decir entonces. Y tengo que encontrar las palabras para decir entonces sin decir entonces. O sea, un por tanto. ¿Qué sé yo? Ese, ¿lo oyeron? Eso, hermanos, vieran cómo lo repito. Es un ejercicio constante que uno tiene que estar haciendo para estar evitando eso. Y eso se puede evitar, como les digo, dándole la autoridad a otra persona para que decirle, hermano o hermana, una persona de su confianza que sabe que le ama a usted y que no va a herirle, decirle, usted podría escuchar mi mensaje y si usted escucha una palabra que yo la repito mucho, apúntela y dígamela, porque de esa manera usted va a ser consciente de lo que está repitiendo. Muchas veces no somos conscientes, porque ya está metido en nuestro lenguaje, está metido en nuestro diario vivir y muchas veces no somos conscientes de ese proceso. Cuando estoy hablando del sermón otra vez, tengo que responder a esto. ¿El sermón es fiel al texto? ¿Es relevante a la audiencia? Ya lo había dicho anteriormente. Ahora, déjeme compartirle. Ok. Bueno, voy a compartirles otra presentación para entonces explicar este asunto de la proposición central del texto y del sermón. Entonces, ojo, yo tengo la proposición central del texto, propósito puente, proposición central del sermón. ¿Eso qué quiere decir? Que, primero, ya yo voy a haber estudiado el texto, ya yo voy a haber estructurado el texto, ya soy experto en el texto. Y luego vamos a pasar a la proposición central del texto. Allí yo voy a estar respondiendo dos preguntas. ¿De qué está hablando el autor del texto bíblico? ¿Y qué es lo que el autor del texto bíblico está diciendo o está hablando respecto al texto? Ese es el paso 3. Otra vez repito, estudia el texto, estructura el texto, propósito central del texto bíblico. Puro texto, puro texto. Luego vamos a pasar al propósito puente. Es lo que me va a conectar a mí y va a responder qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca. ¿Cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia? ¿Cómo puedo sostener teológica o exegéticamente que la proposición central del texto es compatible con la proposición central del sermón? Déjeme explicar esto un poquito. Si yo voy a hablar sobre los dones espirituales, porque el texto me está hablando sobre dones espirituales, en medio de mi predicación, yo no podré comenzar a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Perdón que suena así como completamente ilógico los temas, pero es que a veces eso pasa. Hermano, a veces usted usted escucha a un predicador, el predicador leyó un versículo y cuando se da cuenta usted, cuando usted se da cuenta, usted se pregunta, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando?
Usted leyó el texto, o sea, usted escuchó el texto que leyó el predicador, pero usted escucha al predicador y usted dice, ¿de qué está hablando? ¿Dónde está en el texto eso? Y a usted le va a pasar ahora más. O sea, se lo aseguro. Usted va a seguir escuchando predicaciones y usted va a decir, ¿de dónde sacó eso ese predicador? Entonces, el propósito puente es lo que va a conectar el propósito central del texto con el propósito central del sermón. Otra vez aquí va a ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo acerca de lo que estoy hablando? Ya eso es el sermón. Ojo que en la proposición central del texto tiene que estar directamente relacionado con la proposición central del sermón. Tiene que haber esa conexión entre el texto y el sermón. Hermano, yo le ruego al Señor que cuando usted esté estudiando su texto, usted predique sobre el texto. Obviamente, ya aquí va a ver y va a estar respondiendo a la pregunta, ¿qué quiero yo compartir con mi audiencia? ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿De qué estoy hablando? Ahora, déjenme hacer un pequeño acercamiento al pasaje de Deuteronomio. Ya ustedes vieron la estructura que yo hice, el análisis que yo hice. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que mi gente entienda y obedezca? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Pero para poder responder esa pregunta, yo tengo que entender muy bien mi proposición central del texto. Ahora, mi proposición central del texto va a responder a la pregunta, ¿de qué está hablando el autor? El autor va a estar hablando de los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó. De eso está hablando de Deuteronomio. Ahora, el énfasis. ¿Qué es lo que el autor dice acerca de lo que está hablando del texto? Yo lo estoy poniendo aquí en mis propias palabras. Cada uno de esos elementos, o sea, los mandamientos, los estatutos y decretos, se han de poner por obra y enseñarlos a todas las generaciones de manera integral. Ojo que ya yo estoy poniendo aquí en mis palabras lo que el texto me está enseñando. Ahora, yo voy a cruzar el puente y voy a decir, ¿cuál va a ser mi objetivo de mi predicación? Entonces yo voy a poner aquí, desafiar a la congregación a desarrollar el hábito de enseñar en sus casas. ¿Vieron? ¿Cuáles son las necesidades y condiciones de mi audiencia? Bueno, posiblemente yo me di cuenta que la gente en la iglesia está yendo a predicar, pero no están hablando nada de ellos en la casa, que no le están enseñando a sus hijos. Aquí estoy inventando. Pero lo que quiero es que vean cómo está yendo la línea del pensamiento. Ahora, mi proposición central del sermón es, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué voy a hablar yo en mi sermón? Yo voy a estar hablando de lo que Dios ordenó que debemos compartir con nuestros hijos. ¿Está conectado eso con el texto? Sí, claro, porque el Deuteronomio capítulo 6 nos está indicando qué es lo que tengo que enseñarle. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo acerca de lo que estoy hablando? Yo estoy diciendo las bendiciones que tendremos al seguir las instrucciones de Dios sobre nuestras familias y generaciones. Si ustedes se dan cuenta, mi proposición central del texto está completamente relacionada con mi proposición central del sermón. Veámoslo un poquito más limpio. Aquí tiene el título, Dejando la mejor herencia. Aquí ya yo estoy pensando qué voy a enseñar, pero mi posible introducción va a ser sobre dejando la mejor herencia. ¿Qué padre no piensa en dejarle una herencia a sus hijos? Muchos se sienten mortificados y dirán, es que yo no tengo plata, yo no tengo que dejarle a mis hijos de herencia. Algunos padres van a decir, no, es que lo mejor que yo le puedo dar a mis hijos es una buena educación.
aquí, desde el título, ya yo sé qué ilustraciones voy a estar usando y qué voy a estar enseñando. Ahora, mi proposición central del texto es los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que se han de enseñar a todas las generaciones de manera integral y se han de poner en acción. Y mi proposición central del sermón es la enseñanza de lo que Dios dejó establecido traerá bendición a nuestras generaciones. ¿Ven cómo yo estoy haciendo una conexión del texto a través de mi título y con mi sermón? Un buen sermón va a tener un buen título, porque es lo que va a ayudarle a su congregación a que se conecte con usted. Déjeme compartirles algo, no lo tenía pensado hacer, pero déjenme ver si lo logro encontrar para mostrarles a ustedes otra cosa. Ok, déjenme ver. Ok, ayer estuve compartiendo, me invitaron a predicar en una iglesia. Entonces, me pidieron que hablara sobre las tentaciones del hombre. Entonces, como era una congregación bilingüe, entonces tuve que poner las dos cosas en inglés y español. Yo no me hice bolas con el título. Me pidieron que hablara sobre eso y como era para hombres, entré directamente a el tema. Entonces, lo primero que hice, ¿se están dando cuenta cómo estoy usando el entonces? Uy, Dios mío, qué problema. Ojo, yo presento esta imagen. Les pregunto a ustedes, y ahí abran sus micrófonos para comentar. Ustedes ven esta imagen, ¿qué es lo primero que están pensando al ver la imagen? Olvídense del texto, olvídense de las letras. ¿Qué ven ustedes o qué piensan en ustedes al ver esa imagen? Ahí abran sus micrófonos y hagan el comentario. En Adán y Eva. Adán y Eva, ¿ok? ¿Qué más? Sí, Adán y Eva. Adán y Eva, ajá, ¿qué más? En la desobediencia La que se dio desobediencia en ese entonces. con Adán y Eva. Sí. El pecado La original. discordia. Pecado original. En el ¿Dónde, pecado. ¿Dónde dice allí Adán y Eva? En ningún lado. ¿Dónde dice pecado original? En ningún lado. Pero la imagen en sí misma ya está diciendo cosas que yo quiero que la gente vaya recibiendo. No es mi intención escuchar eso. Ok. Vean la imagen que estoy poniendo aquí. ¿De qué es esa imagen? De Adán y Eva, ¿verdad? Lo mismo, porque yo estoy tratando de desarrollar un pensamiento desde las mismas imágenes que yo estoy enseñando. ¿Han escuchado ustedes que una imagen habla más que 1000 palabras? Aquí está. Ahí están, ahí ya yo explicando. Ok. ¿Qué ven ahora ustedes en esta imagen? ¿Qué creen ustedes que estoy queriendo transmitir en esta imagen? La tentación. Tentación, deseo. Tentación, deseo, ¿qué más? Los que tienen perros pueden entender bastante esa imagen. Como que no puedo tocarlo, Ajá, no puedo llegar a él. ajá. A ver, Peligro para caer en tentación. perdón. El peligro para caer en tentación. El peligro para caer en tentación. Bueno, Tal vez un poco la ansiedad ansi- que produce. la ansiedad, ajá. Ojo que yo estoy hablando de tentación. Y ojo que ya aquí ya yo voy a comenzar a hablar sobre mi texto central de mi enseñanza. Entonces, la imagen, los hermanos cuando vieron la imagen y les pregunté, soltaron la risa y comenzaron a hablar lo que ellos estaban viendo con esa imagen
y que estaba concordando con lo que yo quería compartirle. Ya luego ahí pasa ahí. Ok, otra vez. ¿Qué está diciendo esta imagen? Tentación, Ok, Deseo. desobediencia, deseo, tentar. Ojo que yo no estoy, aquí no estoy diciendo ninguna palabra, no estoy diciendo nada, pero la imagen en sí misma me sirve como ilustración para luego entonces ir explicando los puntos que yo quería compartir. Entonces, ojo que aquí en este momento estamos hablando de ¿se acuerdan que estábamos hablando hace un rato sobre ilustraciones? Bueno, las imágenes se me convierten en ilustraciones. Una imagen, hermanos, habla más que 1000 palabras. En algunos momentos, yo he hecho dinámicas en mi predicación. He hecho dinámicas en la iglesia con los hermanos. Martín ha pasado metido ahí. Creo que Rico también ha pasado por la experiencia de que me sirvan de actores cuando he querido hacer una dinámica que me va a ayudar a introducir mi predicación. Y utilizo mucho de la dinámica que hice para hablar del texto que voy a hablar. Muchos de ellos se van a recordar de cosas que a través de una dinámica prediqué. A ver, Riquito, ¿tú te acuerdas de alguna dinámica que hayamos hecho, que te acuerdas de lo que estaba predicando? Me acuerdo ver al hermano Jesús llevando a cuestas al hermano, ¿cómo se llama? El hermano Emanuel, ¿cómo se llama? El grandote Alex. aquí. Alexander, sí. Ajá. Sí, eso. ¿Cuál fue el título de esa predicación? Uy, bueno, ahí sí estoy un poco difícil, pero sí, me parece que estábamos hablando de las cargas grandes que tenemos, que a veces queremos llevar, ¿verdad? Que llevamos, me parece. Creo que no. No sé, Martín, No. ¿te acuerdas tú? No estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que era algo como de sobrellevarnos los unos a los otros, algo así. Soportados los unos a los otros. Cierto, sí, tiene ¿Verdad? razón. Sí. Entonces, y yo pasé a los hermanos y los pusimos a cargarlos y la gente se moría de risa y disfrutaba el tiempo porque la conexión, es que el cerebro, hermanos, nuestro cerebro es tan carga que guarda todas esas cosas y guarda más cosas en las que tenemos una participación activa más que cuando hacemos solamente una participación pasiva. Eso nos sirve como ilustraciones para poder desarrollar nuestras prédicas y nuestros sermones. Dejo aquí un campo para preguntas y comentarios. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado conversando ahorita? Bueno, nada más un paréntesis, porque tal vez muy a lo tico, ¿verdad? Usted decía, la gente se moría de la risa, pero no sé si eso se puede entender en todos los otros países, ¿verdad? El término es. Y también cuando usted decía que era muy carga, ¿verdad? Para nosotros es cuando una persona es muy esforzada o muy valiente, ¿verdad? Pero no sé si también eso aplica, porque a veces puede causar eso un poquillo de confusión. Ok, ¿quién levantó ahí la mano? Gracias, Martín. Sí. Buenas noches, Pastor Oscar. Le habla Juan Carlos de Bolivia. Bendiciones, Juan Carlos. Dios te bendiga. Un gusto, Pastor. Cuéntanos. Una consulta. Me llamó la atención cuando usted dijo que en la prédica hace dinámicas. Yo personalmente nunca lo hice, pero por el tiempo, ¿qué tiempo más o menos lleva en la prédica? Pienso que tal vez con la dinámica también puede absorber un poco de tiempo. ¿Qué tiempo predica, pastor? Expone la prédica. ¿Qué tiempo le dura?
Normalmente predico 45 o 50 minutos y cuando me emociono 55. Una Pero, hora. pero normalmente son 50 minutos, la trato que sea de 50 minutos. Ahora, y es parte de lo que tenemos que hacer, Juan Carlos, cuando predicamos. Tenemos Sí, que distribuir el tiempo de eso. manera tal que voy a predicar lo que voy a predicar. Ujú. La dinámica, las ilustraciones, los videos, las fotos, todo eso tiene que ir con un tiempo bien medido para Ujú. poder explicar lo que yo quiero explicar. Porque hay gente que se va en 40 minutos haciendo la introducción Eso. y después 5 minutos predicó. Y entonces al final usted no sabe de qué predicó, porque duró 40 minutos dando la introducción. Entonces, es un asunto de ver cómo distribuyo el tiempo para que lo que yo voy a predicar quede bien claro, Ujú. pero que quede grabado en la mente de los hermanos. Me acuerdo, no sé si Martín o Rigo se acuerdan la primera vez que yo prediqué en la iglesia y llevé un montón de herramientas. Llevé un Sí, claro. desatornillador, un alicate, un serrucho y yo llevé una serie de herramientas. Era la primera vez que yo llegaba a la iglesia, me habían invitado a predicar. Yo creo que me estaban probando para ver si me invitaban a ser pastor. Y lo contratábamos. A ver si me contrataban o no, ¿verdad? Y yo llevé una serie de herramientas. Sí, Yo no claro. conocía la audiencia, yo no sabía cómo era esa audiencia, pero si hay Mm. algo que a todo ser humano le gusta, es divertirse. ¿Se acuerda mi mamá riéndose? Claro, por supuesto, me acuerdo la abuela ahí muriéndose de risa, viendo a Rosalba tratando de usar el taladro, ¿verdad? Eh, y es una imagen que está allí. Hermanos, si hay algo que a la gente no le gusta, dígame usted si le gusta, pero estoy seguro que no. Es un mensaje aburrido. Mm. Una predicación aburrida, hermano, hace que la gente se olvide rápido de lo que usted predicó, porque va a estar aburrido. En cambio, cuando la predicación se hace amena, cuando la predicación se hace, aunque es un reto, aunque hay un llamado fuerte, pero se goza, se divierte. Yo hago chistes en medio de la predicación. Bueno, aquí está Martín, aquí está Rigo. Creo que por ahí vi a Kevin, me pareció verlo, ¿verdad? Eh, yo hago eso. Bueno, Violeta, mi esposa que está aquí también, eh, saben que yo hago chistes en mi predicación, pero nunca le quito la seriedad al texto que el Eso. texto tiene que tener. Muy bien. Yo me divierto enseñando, predicando. Yo disfruto predicar y quiero que la gente que me está escuchando predicar también disfruten, aunque en algún momento les he invitado a decir, no digan amén, digan ay, porque la palabra que estamos enseñando, la palabra que estamos predicando, está generando un reto. Entonces yo le digo, hermano, si usted tiene que decir ay, diga ay, no diga amén. Y me hace muy gracioso porque una vez una hermana dijo eso y ay, 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 o sea, se le salió y dijo, ay, 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 pastor, es que eso está muy duro lo que usted está diciendo. Y yo estoy predicando, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer en medio de mi predicación es que no se convierta en un monólogo, sino, Mm. hermanos, de un momento a otro, yo lanzo preguntas. Y como tras de eso tenemos micrófono inalámbrico, y yo ando por el salón de la iglesia y le pregunto, mire, hermano, usted tal persona, ¿qué piensa tal cosa? ¿Qué le parece? O sea, es una predicación, claro, eso lo permite un auditorio pequeño. Nuestra iglesia tiene 75, 70, 75 personas.
eso me lo permite el auditorio hacerlo. Obviamente, si estuviera predicándole a 500, 700 o 1000 personas, eso sería un poco más difícil. Pero en una iglesia, en iglesias pequeñas, nos podemos dar ese lujo. Y los hermanos lo saben, ¿verdad, Riguito? En cualquier momento, ellos saben, en cualquier momento. Tienen que estar preparados porque en cualquier momento pregunto algo. Yo todo lo apunto. Es que Riguito está en todas. Martín también es uno que apunta mucho, tanto así que muchas veces Martín va siguiendo el bosquejo que yo voy haciendo, lo va escribiendo y luego lo pasa al grupo de WhatsApp de la iglesia. Allí muchas veces, ¿sabe? Ahí eso me sirve a mí para saber y autoevaluarme, yo como predicador, qué tan efectivo fue en mi transmisión del mensaje. Cuando yo veo que Martín agarró, a veces Martín no pierde, pero ni uno solo de los puntos, los sigue todos. Claro, también es que va copiando de la pantalla, ¿verdad? Pero para eso la pantalla, ¿verdad? Para que las ideas vayan fluyendo. ¿Por qué? Porque si usted está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, la gente no se va a acordar de nada. Pero si usted habla y está haciendo con la ayuda del proyector las ideas que usted va transmitiendo, la persona lo va a estar escuchando a usted, pero también va a estar leyendo la pantalla. Y eso ayuda a la memoria, a que los puntos de su predicación queden bien claros. ¿Ok? Entonces, sí, Juan Carlos, es el arte de dominar el tiempo es importante. Gracias por la pregunta. Excelente, Pastor Oscar, porque una dinámica, una imagen o una herramienta, la gente no se va a olvidar de ese mensaje. Y Jesús usaba parábolas, usaba muchas de esas cosas en sus prédicas y la gente hasta hoy en día no nos olvidamos de las prédicas o enseñanzas de Jesús. Correcto. Sus parábolas, por ejemplo, ¿no? Correcto. Muy bueno, Pastor. Excelente, me ayuda mucho. Gracias. Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta o comentario al respecto de lo que estamos hablando? Una de las cosas que usted decía acerca del título cuando uno está predicando, yo muchas veces escuché a un pastor que tuvimos que él decía, me gusta ponerle un título sugestivo, para que, digamos, de ahí ya comienza el interés de la gente. Y a mí me parecía que es bien, yo la mayoría de las veces yo lo hago así también, me gusta tener un título, un título de la predicación que, por supuesto, que como ustedes, que vaya con la predicación, pero que esté al momento que uno comienza a hablar, la gente ya esté atenta a saber de qué se va a hablar, de qué es, y eso es muy importante para la predicación, me parece a mí. Correcto. Una vez prediqué con el título Micho mi gato. Ese fue el título que le puse a una predicación. ¿Cuánto les gustaría escuchar la predicación de Micho mi gato? ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que intenté fue, ¿y por qué pastor va a hablar del gato de él? Bueno, fue el título que le puse a mi predicación, pero estoy hablando sobre el pecado, sobre la naturaleza del hombre. Pero ya después les predico la predicación de Micho mi gato. Caso cerrado. Ah, ¿se acuerda de ese? ¿Ah? Claro. Sí. ¿Algún otro comentario? A ver, no sé, Marito, creo que andas por ahí. Cuéntanos, ¿cómo has visto este asunto de estas pasos que estamos conversando hoy? ¿Tenés el micrófono cerrado, Marito? Buenas noches, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, Marito. Sí, Osquitar, muy interesante, buenas noches para todos, primero que nada. Muy interesante, muy, ¿cómo decirlo? Muy desafiante también, porque ahora que todos están hablando acerca de los recursos que se pueden utilizar, creo que es muy bueno, porque el efecto visual es muy importante, pero sí es importante conocer
lo que vos decías hace un poquito atrás, sobre la audiencia a la que uno le va a predicar, ¿verdad? Hacia quién se está dirigiendo el mensaje, porque recuerdo por experiencia propia, en la iglesia a la que yo asisto, una vez me tocó enseñar, tocó predicar, era un viernes, recuerdo, nunca me voy a olvidar, porque era un viernes, me acuerdo que me tocó, y recuerdo a mi pastor, bueno, yo en la iglesia siempre ha habido equipo audiovisual, pero nunca se utiliza, nunca se utiliza, muy poco, muy poco, solo para actividades o con los jóvenes o cosas de ese tipo, pero normalmente no se utiliza. Y ese día yo lo utilicé, yo quería usarlo, recuerdo que estaba hablando sobre la vestimenta del sacerdote y pues al hablar de las vestimentas del sacerdote, pues yo dije, qué bonito poner imágenes, ¿verdad? De los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los implementos, lo que utilizaban, todo, ¿verdad? Y recuerdo que antes de pasar, que 5 minutos antes de pasar, el pastor me llamó porque encendimos el videobeam, lo probamos y todo, y conectamos la computadora y todo, y el pastor me llamó y me preguntó, ¿y qué vas a hablar? ¿Vas a poner solo imágenes? Me acuerdo que él me decía, ¿verdad? Y no iba a poner solo imágenes, obviamente, pero como nunca se utilizaba el equipo audiovisual, fue algo que le llamó la atención y él se extrañó, ¿verdad? De que lo utilizara, de que yo lo utilizara. Yo siento que, vamos a ver, se cumplió con el mensaje porque la gente pudo ver hacia donde yo quería llevarlos, ¿verdad? Hacia lo que queríamos dar a explicar en esa ocasión. Entonces sí, creo que es interesante porque sí fue algo diferente para la iglesia porque no estaban acostumbrados a ver imágenes, ni mucho menos en un equipo audiovisual. Entonces sí creo que es interesante. Igual lo que comentamos sobre el título, creo que sí es muy desafiante porque sí podemos cometer errores. Yo, de hecho, creo que yo he cometido errores en algunos de los títulos que le he puesto a algunos de los mensajes, pero porque creo que no tienen el efecto que uno espera, ¿verdad? Tal vez lo que decía el hermano, o lo que decía el hermano Rigoberto, de que tiene que ser se me escapa la palabra, pero lo que él decía de que tiene que ser algo que llame la atención. Eso, exactamente, que la gente pueda pues quedarse ahí con ese título. Recuerdo una prédica de mi hermano, que la recuerdo por el título, de hecho, y creo que es importante señalar un buen título para que la gente pueda pues seguir el hilo, ¿verdad? De lo que se está enseñando. A veces sí pasa muchísimo, yo en predicaciones que he escuchado, de que el predicador empieza en un libro y termina dándole la vuelta prácticamente a toda la Biblia, pero al final de que termina la prédica, y hubo título en la prédica y todo, y cuando termina la prédica, usted se pregunta, pero ¿de qué se habló, verdad? ¿Cuál fue el tema principal? Nunca comprendí hacia dónde querían llevarnos, ¿verdad? Sino que se va viendo una serie de puntos, pero no aterrizas en nada. Entonces creo que sí, es importante seguir ese esquema y por supuesto, pues aterrizar, ¿verdad? En algún momento, aterrizar el mensaje. ¿Te acuerdas de Vida Extrema? Vida Extrema, no, recuerdo mucho, me acuerdo de un campamento, me acuerdo mucho de un campamento que se llamaba el Sufricampa, ¿te acuerdas? Bueno, así le pusieron ustedes después, ¿verdad? El Sufricampa, y nadie, Osquitar, nadie se olvida del Sufricampa. Cuando hablamos de Sufricampa, que era vida extrema, ¿cierto? Pero si decís, ¿te acordás de Vida Extrema? No se acuerdan de Vida Extrema, pero si decís, ¿te acordás del Sufricampa? Todos recuerdan el Sufricampa, claro. Bueno, esos son ideas que podemos tener. No sé, José, ¿qué piensas tú, José Tejeda? ¿Qué piensas? ¿Qué podrías compartirnos de estos temas, de este tema que estamos conversando? Bueno, cada
cada contexto trae una experiencia y cosas, y obviamente la forma en que uno se ve en la predicación, hasta que no ve estos puntos así, dice, ay, a la vida, dicen un amigo, no están los panameños, no están ahí. Esos somos los panameños. Dirían ellos, ay, a la vida. Ay, ya la vida. Ya a mí se me pegó ese de los panameños. Y entonces uno se da cuenta que cuando ha predicado y cosas y todas estas situaciones, dice, wow, ¿qué hacía o qué hago? Y eso, ¿no? Es decir, son las experiencias que uno tiene que irla viviendo y obviamente a través de estos entrenamientos, de estos cursos, ir viendo en qué puedo ajustar mi estilo o los que me habían enseñado, ¿no? Entonces, es todo un reto y, y obviamente a veces cuando la experiencia no está ahí, llega un momento que la predicación, pues, uno se vuelve un guerrero y quizá la audiencia, lo peor del caso es que a veces la audiencia queremos entretenerla de forma de que me digan que está bien y ya, y, punto, y yo sentirme bien con eso, ¿no? Pero algo sí que tenemos nosotros como meta en la iglesia es que, aparte del predicador, del que enseña, pues que los mismos hermanos congregantes tengan la suficiencia para recibir esta enseñanza y que a la vez, igual, aunque tenga un estilo de predicación, ellos puedan, si viene otra persona y predica, ellos puedan también discernir, claro, si la persona está usando la palabra de verdad, si la persona lo que quiere venir es a impresionar o cosas, pues ellos sean suficientes para que el pastor no tenga que llamar, decirle, mire, hermano, no estuve de acuerdo con este predicador o tal cosa, no, que la congregación esté edificada en la escritura. Y ese es nuestro enfoque. Claro, claro. Gracias, José. Me pareció que Wilson quería decir algo. Sí, pastor. También creo que es importante cuando se tiene un buen título, no crear una expectativa falsa, ¿no? Y ir que el tema no responda a la expectativa que se ha creado, como ha ocurrido en mi iglesia, ¿no? El título era muy bueno, pero el contenido era muy, muy ambiguo y no respondía al título, ¿no? Correcto. Eso es cierto. Muy buen comentario, muy buen comentario. Jorge, ¿querías comentarnos algo? Tienes que quitar poner el micrófono. Sí, disculpa, es que a veces dura un poco el... Pastor, básicamente, es que tengo como llamaría como sentimientos encontrados con la parte esta del propósito, en el punto este de excluir del cuerpo del sermón, identificar qué cosas incluir y qué cosas excluir. Porque, o sea, yo sí entiendo, digamos, el punto en el sentido, o usted me aclara si es que no lo estoy entendiendo. Entiendo que al conocer la audiencia o al hacer el esfuerzo por conocer a la audiencia, las necesidades y pues las características de la audiencia, pues uno apunta o uno centra el mensaje hacia esa parte. Pero al excluir algo, o sea, al excluir, digamos, de un texto algunos aspectos o algunas partes tal vez de la enseñanza, porque tal vez no determinamos de que no son tan relevantes para las necesidades de esta audiencia, no corremos también como el riesgo de privar a esta audiencia de tal vez principios o tal vez de cosas útiles, que la palabra, obviamente toda la palabra es útil y es inspirada por el Espíritu Santo. No corremos el riesgo de privar a esa audiencia de cosas que al fin y al cabo, pues igual son palabra de Dios. Entonces, pues, cuando leí esa parte tenía como esas sensaciones encontradas, ¿verdad? Creo que entendía el punto, pero también me hacía este cuestionamiento. Entonces,
no sé, tal vez ahí Ok, quieres gracias. comentar al respecto. Sí, gracias Jorge por el pensamiento. Ok, lo importante no es excluir nada del texto, porque si yo excluyo ideas principales del texto, no estoy explicando el texto. Lo que yo puedo hacer es que yo tengo una idea completa en un texto, pero puede ser que ese texto me esté hablando de diferentes cosas. Eso quiere decir que yo puedo crear una serie de predicaciones sobre el texto. Por ejemplo, si hablamos del pasaje de la mujer samaritana, ahí yo tengo para predicar unos 6 o 7 predicaciones sobre ese pasaje de la mujer samaritana. Desde elementos de conversión hasta elementos de misión, pasando por adoración, etcétera. Entonces, cuando está, no creo que, si dije la palabra exclusión, o si el texto, o si el libro del doctor Rabés lo dice, no es la intención que yo elimine cosas del sermón, sino que yo tengo que ser muy claro en qué predicar. Como decía, algunos de ustedes tienen párrafos o textos muy largos. Algunos de ustedes tienen pasajes de 7, 8, 9, 10 versículos. No quiere decir que en un sermón usted tenga que predicar de los 10 versículos. Puede ser que usted se va a concentrar en uno de esos versículos, pero que para poder explicar ese versículo que va a predicar, tienes que entender todo el contexto de dónde está ese texto. Yo muchas veces, en algún momento, no muchas veces, en algunos momentos, he predicado sobre una palabra que está en un versículo. Nada más. Para poder entender esa palabra, tengo que entender la idea completa de esa palabra en ese texto o en esa porción de texto para poder explicar. Ahora, imagínese que usted para predicar un sermón, usted va a invertir de 10, 12, 14 horas de preparación. Ahora, todo eso que usted estudió, no lo va a compartir en 40, 45, 50 minutos. Entonces es allí donde usted tiene que decidir, ok, este pasaje es tan rico que yo puedo predicar 2, 3 sermones sobre el mismo pasaje, porque necesito que mi audiencia conozca el pensamiento completo que se está expresando en ese pasaje. No sé si eso responde a tu pregunta, Jorge, pero no es de excluir, es de más bien sintetizar, pero explicar muy bien e incluso dejarme la puerta abierta de predicar una serie de predicaciones sobre quizás un versículo. ¿Me explico? No sé Claro, si claro. te queda claro, Fred. Sí. Creo que digamos que yo llegaba como también a esa conclusión, pero sí quería como, pues, su opinión para ver si por ahí lo que dice el libro, pues, era más o menos la idea. Sí, yo creo que lo importante es, pues, eso, o sea, lo que usted decía ahorita, sintetizar porque sí, obviamente no, difícilmente, aunque hagamos una serie de predicaciones acerca de un versículo o de una frase o de un texto determinado, pues difícilmente pues se podrá abarcar todo lo que uno ha estudiado respecto a ese texto. Pero no, sí, muchas gracias, pastor. Ok, gracias, Jorge. La pregunta es muy válida y, hermanos, algunos de ustedes tienen pasajes largos y tienen que decidir de ese texto que les corresponde estudiar que van a predicar. Puede ser que escojan una palabra para explicarnos, pero para explicarnos esa palabra tienen que entender esa palabra en todo el contexto. Pueden escoger un versículo quizás para predicar,
Algunos están con el pasaje de Mateo. Ese pasaje puede tener 4 predicaciones fácilmente. Ojo que esto es una de las características positivas que tiene la predicación expositiva. Usted de un pasaje puede crear una serie de predicaciones. Entonces, ya el mismo texto le va a estar diciendo a usted de qué va a predicar un mes. Y ya todo el proceso de estudio del paso 1, del paso 2, paso 3, ya usted lo tiene. Ahora, cuando va a ser el paso 5, 6 o 7, es ya donde ya va a ser la parte que usted va a hacer o que usted va a predicar, pero ya todo el proceso de análisis ya lo hizo. Por ejemplo, yo podría predicar ahora cualquier pasaje de Efesios y no tendría que irme a dar la primera predicación que hice sobre Efesios, ni investigar nuevamente sobre todo eso, porque ya yo hice mi tarea exegética al respecto. Ya yo no tengo que volver a estudiar la situación política, religiosa, económica, social de Éfeso, porque ya ese trabajo ya lo hice. Ahora, si yo voy a predicar sobre el capítulo 4, yo hice mi tarea de investigación de contexto. No tengo que volverlo a hacer. Esto es la parte importante de cuando yo voy a estudiar y cuando estudio seriamente el texto. Ya yo hago mucho avance de cosas. Si yo voy a hablar sobre Éfeso en este momento, muy posiblemente una de las frases que voy a hacer, hermanos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Éfeso que dijimos esto y esto y esto? Y hago una repetición rápida de lo que yo prediqué en ese tiempo, porque yo lo hablé. Puede ser que tenga que detenerme un poquito en detalle en algunas cosas para recordarle a algunos que quizás no estuvieron allí, pero ya mi estudio de Éfeso ya yo lo hice. Nada más que ahora me voy a concentrar en el pasaje que me corresponde. Igual va a pasar con cada uno de los pasajes que tienen ustedes para sus predicaciones. Ya casi llegamos a las 9, entonces no quiero quitarles mucho tiempo, así que si alguno otro tiene algún comentario, alguna observación, no sé ahí donde dice Jesse y David, si tienen alguna comentario, compartirnos. No sé quién es ese Galaxy J5 Prime. Tal vez sería bueno que nos ponga su nombre, porque por el control de lista que estoy llevando, entonces para saber quién es ese que dice ahí Galaxy J5. Jesse, David, no sé ahí si están ahí que nos quieran compartir algo. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pues en esta ocasión, por mi parte, pido disculpas. Acabo justo de llegar del trabajo. Es por lo mío, ¿verdad? Entonces acá ahí solo queda mi esposa. Bueno, entonces echémosle el asunto a tu esposa, que nos cuente qué piensa ella. No me voy. No, pastor, es muy interesante todo lo que lo que ha venido enseñándonos, de que tiene que ir ese puente del texto y el sermón, y sobre todo el tema que tiene que atraer a las personas, y como decía el hermano Mario, que a veces las predicas se recuerdan por los temas. Eso es muy interesante y de verdad que me ponía a pensar yo para predicarle a un grupo de jóvenes, dependiendo del texto, pero qué tema llevaría determinada prédica para que a ellos les llame la atención y qué tipo de imagen, dependiendo del grupo de jóvenes al que se le va a predicar también. Aquí es donde se acuerdan que el doctor Ramesh decía que la predicación es un arte. A veces yo tengo la predicación y te digo, ¿qué título le puedo poner a esto para que sea atractivo?
obviamente, cuando ya usted domina el texto, es que para mí eso es lo más importante, que podamos dominar el texto, porque cuando ya yo domino el texto, ya yo puedo ser creativo en qué cosas puedo ponerle como título, como tema a la predicación para enganchar a la audiencia y que la gente se quede conmigo. Ok, gracias, Jessy, Dios te bendiga. Amén, pastor. ¿Algún otro comentario? Si no, terminamos. Hermanos, ya nos queda paso 6 y paso 7. Paso 6 es un poco más extenso porque ya es cómo voy a estructurar el sermón. Así que vamos a invertir, espero que, no sé si 1 o 2 sesiones, espero que podamos hacerlo en una. Y ya se va acercando el momento en el que usted ya va a ir predicando, ¿verdad? Así que espero que con su texto ya usted vaya avanzando con su estructura del texto, con su proposición central del texto y ya comience a cruzar su puente para tener sus predicaciones pronto, ¿verdad? Así que seguimos avanzando. ¿Algún otro último comentario o observación? Si no lo hay, entonces terminamos orando. Pastor, yo quería hacer una pregunta. Sí, Esther. ¿Cuáles son tus fuentes de ilustraciones? ¿De dónde sacas las ilustraciones? Y otra pregunta es si es bueno que una prédica sea recordada por las ilustraciones. Muy buenas preguntas, Esther. Muy buenas preguntas. Ahorita, bueno, tú como comunicadora sabes que Internet está llena de fuentes, llena. Ahí tenés videos, tenés historias, pero también periódicos, pueden ser revistas, etcétera. Cuando me refiero o cuando estoy buscando una imagen, a veces yo necesito invertir mucho tiempo en buscar imágenes para que la imagen me ayude a transmitir la idea que yo quiero transmitir. E incluso tengo que editar imágenes para que me manden las ideas que yo quiero compartir. Eso implica, además de mi estudio del texto, mucho trabajo adicional para buscar videos, para buscar una canción, para buscar una imagen, porque es lo que yo hago. Obviamente aquí uso recursos extra que yo puedo usar un editor de imágenes, etcétera, pero la fuente son libros, internet, YouTube, Instagram, Pinterest, etcétera. Tu segunda pregunta es muy importante. ¿Debe ser recordado un sermón por una imagen? El sermón no debe ser recordado por la imagen, pero la imagen me tiene que ayudar a que el sermón se recuerde. En el caso que nos estaba recordando Rigo de la ilustración que yo puse, donde puse a un hermano muy delgado a levantar y a cargar a un hermano que puede ser de tamaño el doble que esa persona. Esa imagen quedó grabada en la mente de esa gente. Y la imagen, ojo que ellos, tanto Martín como Rigo, anduvieron cerca de la temática que yo enseñé, pero la imagen les va a ayudar a recordar. Entonces, nuestro sermón no va a estar centrado en la imagen, no va a estar centrado en la ilustración, va a estar centrado en el texto. Pero las imágenes, las ilustraciones me van a mí a ayudar como expositor a que mi pensamiento sea más fácilmente transmitido y o memorizado. Las imágenes o sea, es que, bueno, tú lo sabes como educadora.
como comunicadora. Una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, una imagen va a quedar grabada en la imagen. Leí una vez un artículo que decía que una sola imagen pornográfica puede mantenerse en la imagen de un ser humano de 30 a 35 años. Imagínate, una vez estaba buscando información respecto al tema para conversar con un grupo de jóvenes y me encontré esa información. Una imagen pornográfica puede quedar grabada en la imagen en el cerebro de una persona por 30 o 35 años. Imagínate el poder que tienen las imágenes. Entonces, aquí es donde la parte creativa nuestra nos va a ayudar a usar esas imágenes para fortalecer la idea que yo quiero transmitir. Pero no es la imagen, pero es la idea que quiero transmitir con la imagen, donde es lo importante. Muy buena pregunta y observación. Hay algunos que le llaman tener un archivo. La vieja escuela le llamaba semillero homilético. Entonces, a uno le recomendaban tener recortes de revistas, artículos, de cosas que uno podía ir guardando y ponerles un archivo. Lo que pasa es que ahora ya la tecnología no hace falta tener eso. Vas a internet y lo buscas. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Muchas gracias por la respuesta, pastor. Bueno, Otra pregunta. dime. ¿Es recomendable antes de leer el texto definir cuántas predicaciones harás o el texto te dará cuántas predicaciones vas a hacer? El texto te lo va a decir. O sea, el texto. Usted no le va a imponer al texto. El texto te va a imponer a ti. Entonces, yo he venido con el texto y a veces he estado estudiando un pasaje y yo digo, no, yo este pasaje no lo puedo predicar en una sola predicación. El pasaje mismo me obliga a crear la serie. Yo no le digo al texto, voy a predicar de usted tantas veces. No, el texto me dice, usted me tiene que predicar 3, 4, 5 veces, porque las ideas que me está dando el texto me obliga, o sea, es que el texto prácticamente me obliga a crear una serie de predicaciones. Entonces, la respuesta es, no soy yo quien define cuántas predicaciones voy a hacer sobre ese texto. Es el texto que me va a decir, me puede predicar 2, 3, 4 o 5 sermones, porque el mismo texto así lo dice. Buena pregunta. Perfecto, pastor. Otra pregunta, última pregunta. Gracias. ¿Cómo usted considera cuando una persona está, por ejemplo, en mi caso, en el área de mujer, otro está en el área de jóvenes? ¿Cómo tiene que manejar sus predicaciones? No es el pastor principal, no es el pastor que predica los domingos. Entonces, ¿cómo tiene que manejar en este caso sus predicaciones cuando es a un grupo definido? Tal vez podrías explicarme un poquito más el sentido de la pregunta. Por ejemplo, yo estoy en el área de la mujer. En este caso, yo tengo que planificar al comienzo del año mis predicaciones. Eso es igual para todos, tanto para el pastor principal o para la persona que está en un área definido. Ok. Esa es tu audiencia. O sea, si tú sabes que tu audiencia van a ser mujeres, la intencionalidad que vas a tener como predicadora es llenar las necesidades de tu audiencia, dígase mujeres, o dígase jóvenes, o dígase personas adultas. Ahora, el texto bíblico se va a aplicar a cualquier audiencia. Cómo yo lo explico es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, es aquí donde tu propósito puente es lo que te va a ayudar a orientar en cómo va a ser tus sermones. Por ejemplo, puedo hablar yo sobre las leyes, mandamientos y estatutos que Jehová Dios mandó
en Deuteronomios capítulo 6 de las mujeres? Sí, claro, por supuesto. Nada más que a la hora de estudiar el texto, tengo que ver cómo cruzo el puente para hablar del tema que el texto mismo me dice con el grupo de mujeres o con el grupo de jóvenes. Pero ya ahí va a ser cuando ya yo cruzo mi puente, el puente, y ya voy al sermón. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Gracias. Elvin, tenías tu manita levantada. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una pregunta referente a los tipos de herramientas que usted ha utilizado en sus exposiciones con la audiencia donde le ha tocado predicar. Por ejemplo, mencionó imágenes, mencionó herramientas como destornilladores, taladros, martillos, y mencionó también dinámicas. ¿Cuál usted considera que ha sido la que tiene mayor impacto en su audiencia? Que deja un mensaje y que ellos pueden recordar esa exposición que usted hizo. ¿Cuál de las tres sería? Es que, por ejemplo, cuando dije herramientas, eso fue una dinámica que yo hice en la iglesia. Me llevé una serie de herramientas. Entonces, he hecho obras de teatro, he pasado videos, yo mismo me he vestido una vez para hablar sobre ser revestidos. No sé si se acuerdan que yo llegué y llegué vestido con unos pantalones todos sucios, una ropa toda sucia, y yo mismo actué para predicar sobre ser revestidos. Entonces, eso va a hacer mucho, por un lado, con tu carácter, porque una de las cosas, yo por ejemplo no podía pensar en mi esposa haciendo las cosas que yo hago, porque el carácter de ella es muy diferente al mío. Ella enseña muy bien y predica muy bien, pero en su estilo. Entonces, las herramientas que cada uno de nosotros pueda usar va a depender mucho, por un lado, de su creatividad, por otro lado, de su carácter personal. Entonces, yo no podría decir cuál es la mejor. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la audiencia y va a depender mucho del predicador. Lo que pasa es que aquí se trata también un asunto de romper paradigmas, porque una de las cosas que siempre se ha visto al predicador como un monólogo donde se para y habla durante 40, 45, 50, 60 minutos. Yo prefiero desarrollar diálogos. Y aunque muchas veces predico y soy yo únicamente el que hablo, muchas veces tengo una interacción con mi audiencia a través de diferentes dinámicas o diálogos. Martín, tienes tu manita levantada. Sí, gracias, pastor. Tal vez como para complementar un poco la consulta que hacía el hermano, creo que fue, vamos a ver, Wilson, referente a que cuál era la mejor forma de si una dinámica, si una ilustración, si una imagen en video. Yo creo que bueno, por la experiencia con sus predicaciones, hemos visto cómo ha utilizado diferentes tipos de herramientas, y no me refiero a herramientas manuales o herramientas de trabajo, sino diferentes alternativas, ¿verdad? Y yo creo que todas nos enseñan. Tal vez a algunos les va a gustar más una forma que otra, pero al final todas enseñan, todas nos van a enseñar. Creo que a mi gusto, yo preferiría las ilustraciones teatrales, ¿verdad? O sea, la forma en que usted interactúa,
pero obviamente he aprendido también de todas las otras, entonces yo creo que todas nos pueden enseñar y lo que lo decía Mario, lo que decía Rigo, creo que vamos a ver un buen título con una buena dinámica X, nos va a facilitar mucho el aprendizaje. Digo, nos va a facilitar el aprendizaje como audiencia, ¿verdad? Entonces, le vamos a facilitar a la audiencia el aprendizaje, porque a veces es difícil que nos capten todo el mensaje o que nos entiendan todo lo que queremos hablar, pero si logramos dejar una marca con una ilustración, eso nos va a nos va a llevar a conectarlos con el mensaje que quisimos exponer, lo que usted decía cuando habló de las cargas, ¿verdad? Y todo eso. Inmediatamente yo sé que Rico y yo, y creo que Violeta inclusive, pudimos haber pensado, o sea, pudimos regresarnos a ese momento en nuestra mente y acordarnos de ese día en que estuvimos allí y vimos lo que estaba sucediendo, igual con las herramientas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estaba mi suegra tratando, o usted le dijo, use el taladro, y ya, ¿no? Yo nunca lo he usado, o sea, no sé cómo funciona, ¿verdad? Y diferentes cosas. También he aprendido muchísimo, por ejemplo, de un video, como el video de cuando el pastor llama a sus ovejas, cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Habían diferentes pastores llamando, y yo creo que ese video está en YouTube, entonces, entonces si alguien no lo ha visto, lo puede buscar. Y es interesante cómo todo el mundo intenta llamar a las ovejas de alguna forma, pero el pastor con su voz, las ovejas inmediatamente reaccionan. Entonces, todas esas cosas al final nos dejan mucha enseñanza, nos dejan mucho que aprender. No podemos inclinarnos solo por una línea. Yo creo que la variedad de la que nos permite a nosotros enseñarle a toda la audiencia, porque probablemente un día vamos a dejarle una enseñanza a una parte de la audiencia y otro día probablemente le dejamos otra enseñanza a otra parte que no habíamos captado en la primera ocasión. Entonces yo creo que podemos usar diferentes herramientas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Martín. Jesse, ¿tenés mano levantada? Pues en este caso soy yo, pastor. Ok, David. He estado ahí medio alcanzando al final. Fíjense que me llama la atención algo que estuvieron mencionando y es acerca del tipo de predicación, ¿verdad? Que tenemos que dar según el tipo de personas que tengamos. Pero hay algo que también me llama la atención cuando mencionaron si es un pastor principal o si es un copastor, por así decirlo, o un líder principal. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hay ciertas enseñanzas, considero yo, que solo le corresponden al pastor? Por así decirlo, una forma de reprender de repente a las ovejas que se siente o se considera que es solamente el pastor que lo debería de hacer. O cuando, por ejemplo, recuerdo una vez que se estaba hablando acerca del diezmo en una iglesia. Y hubo una persona que dijo, la única persona que tiene que hablar de ese tipo de cosas y como exhortar debe de ser el pastor. O sea, ¿qué sucede en el caso de nosotros cuando se nos dice, usted va a hablar de este tema y uno siente que de pronto este tema es más para una persona pues de ese tipo de presencia, por así decirlo, pues, de mayor responsabilidad, de autoridad, correcto, de autoridad? ¿Cómo lo podríamos ver, cómo lo podríamos tomar o qué consejo me daría en este caso? Muy buena pregunta, David. Pregunto, ¿quién habla? ¿El predicador o la palabra? ¿Quién enseña? ¿El predicador o la palabra? Porque al fin y al cabo, quien debe hablar es la palabra, y la palabra en sí misma
es quien tiene autoridad. ¿Se acuerdan cuando hablaban y decían de Jesús? Es que Él habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan? Y Jesús como tal no era un hombre en autoridad. O sea, por posición, los fariseos y los escribas tenían más autoridad, los sacerdotes tenían más autoridad que el mismo Jesús. Jesús era un maestro en medio del montón de maestros. Pero Jesús hablaba con autoridad y la gente reconocía esa autoridad que venía de parte de Jesús. Porque al final, él mismo decía, es que yo vengo a decirles a ustedes lo que mi papá me dice. Entonces, ¿de dónde venía la autoridad? De Dios mismo. Entonces, cuando usted y yo estamos predicando, mi hermano, tenemos que entender que lo que yo voy a predicar es la palabra de Dios. Y es que aquí es donde es hermanos, el meollo, el asunto, el centro de todo esto que hemos estado conversando es la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos bien centrados, cuando usted y yo estamos bien entendidos que lo que yo voy a hablar es la palabra de Dios, es la que va a hablar, es la que va a producir el efecto para el cual es enviada. Yo soy el canal que el Espíritu Santo está usando para decir lo que ya Dios dijo. Muy posiblemente, hermanos, creo que, no, creo que la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría me ha escuchado predicar. Cuando yo predico la palabra y yo le echo, incluso yo le digo a la iglesia, si usted escucha que yo digo algo que no lo dice la Biblia, dígame si yo estoy predicando algo que no es bíblico. Y si se va a enojar conmigo, no se enoje conmigo, enójese con el autor del texto sagrado, porque lo que yo voy a predicar, siempre voy a intentar predicar lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, podemos gastar un año hablando de esto. Y mi frase siempre va a ser, tenemos que predicar lo que el texto de Dios, el texto, la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo instruyó, inspiró a los autores bíblicos, es lo que tenemos que predicar. Entonces, Jesús les dijo, y se acuerdan sus discípulos, es que esto que usted está diciendo está muy duro. Jesús mismo les dijo, y Jesús a quién le daba bonito, a quién le decía la verdad así en la cara, a los fariseos, a los escribas, a los religiosos. A él les andaba sin pelos en la lengua, como diríamos aquí en Costa Rica, les hablaba directo. Al pueblo le hablaba diferente. Entonces, hermanos, el texto sagrado muchas veces hoy se predica para quedar bien. Perdóname, pero el texto sagrado es para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean retadas al cambio, a la transformación. Entonces, yo he escuchado y algunos hermanos se me han acercado y me han dicho, pastor, es que esa palabra estaba dura, esa palabra estaba muy fuerte. Y le digo, bueno, si le cayó el guante, que se lo plante, como decimos nosotros, el refrán tico, si le cayó el asunto, bueno, arrepiéntase y vamos para adelante, pero vamos a predicar la palabra de Dios. Si a usted lo invitaron a predicar, una vez a mí me invitaron a predicar frente a grupo de ejecutivo de una denominación grande en Costa Rica y cuando a mí me dijeron que iba a compartir con ellos, se me hicieron palomitas en el estómago porque iba a hablar con los altos niveles de esa organización y me dieron el tema para compartir y no le llevé palabras muy bonitas, pero fue lo que la palabra de Dios decía a ese grupo de líderes en particular. Entonces, hablando después con
presbítero de esa denominación, me dijo, pastor, es que a usted lo tiraron a la jaula de los leones, ¿verdad? Porque usted no era el que tenía que decir eso, quizás eso era el presidente que tenía que decirlo. Y se lo dieron a usted para que usted lo dijera. Y si yo tenía que decirlo, amén. Pero lo que hablé fue lo que decía la palabra de Dios. Y cuando usted y yo estamos concentrados en eso, eso es lo que va a producir. Ok. Entonces, vamos a terminar. Bueno, hermanos, es que ustedes le pican a uno la lengua. Ya son las 9:20, se nos pasó el tiempo otra vez. Que conste que es por culpa de ustedes, ¿verdad? Yo quería terminar. Dije que iba a terminar faltando un cuarto o 20 para las 9 y ya vamos a llegar a las 9 para terminar a las 9, pero culpa de ustedes, vea que ya se nos hicieron 9:20. Pero espero que por lo menos no se hayan aburrido. Otra vez, gracias, hermanos, por su tiempo, por su inversión. Sé que están haciendo sus tareas. Algunos me han dicho que están atrasados con sus tareas. Bueno, mándelas y yo voy a estarles enviando mi retroalimentación. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y seguimos adelante por todo. Bueno, sí, Martín está pidiendo la foto aquí, que pongan la cámara. Lástima los que se han tenido que ir, pero para que pongan entonces ahí su cámara para que salgan bonitos. Vea, José hoy no. Vio, ya estaba esperando el toque de José, ¿verdad? Para acomodarse el pelo para que saliera guapo, ¿verdad? Oye, Olga, ahí estabas tú. Hasta ahora que te veo que pones la cámara, que te veo. Es que me costó conectarme, venía tarde de trabajar y traía descargado el celular. Bueno, Sí. bueno, pero qué bueno que estás aquí. Así que, bueno, vamos, Martín creo que hace tomar la foto. Ahí nos falta Marilyn, Joan, José Ramírez, Madeline, que tiene una foto ahí de imagen. Violeta creo que me dijo que no lo iba a poner porque está en la oscuridad de su cuarto. Así que, bueno, toma esa foto para que salgan así todos guapos, esta gente que está aquí. Bueno, ustedes sí son lindos, hermanos, están todos guapos ustedes, sean de ellos. Gloria a Dios. ¿Ya, Martín? ¿Listo? ¿Sí, Martín? Ok. Entonces, bueno, Olga, para Señor, aprovechar. ya listo. Gracias. Olga, para aprovechar que estás por ahí, nos despides en oración, por favor. Sí, claro. Gracias. Adelante. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche, Señor, por el conocimiento que hemos adquirido a través de la vida del pastor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Tú eres único, Señor. Gracias. Te damos las gracias, Señor, porque estamos, Señor, aprendiendo lo mejor. Estamos aprendiendo de esa herencia, estamos disfrutando de esa herencia que tú nos has dejado, tu palabra, Señor, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra infalible, Señor, esa palabra de poder, esa herramienta poderosa, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, bendice a cada uno, Señor, de los que conformamos este grupo de bendición, Señor. Sabemos de que para ti no hay fronteras. Hoy declaro bendición para cada uno de ellos, bendición para el pastor, bendición integral para todos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por este día y gracias por esta noche. Te alabamos, Señor, en todo tiempo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Sigan leyendo el libro y vayan pensando que ahorita les toca predicar, ¿verdad? Así que vayan estrenando, vayan avanzando con su estudio del libro, con su estudio, con su pasaje. Los que están atrasados, pongan en ganas para que se vayan poniendo al día, porque ahorita les toca predicar. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Chao, gracias. Buenas noches, bendiciones.
Gracias.